Bien, estamos a través de la señal de Infotec 4.0, estamos en la cooperativa agropecuaria de Embajador Martini. Carlos, bueno, una charla intensa. Eh, Primero, muy buena respuesta en cuanto a concurrencia de público y después en la participación en las repreguntas. Sí, en realidad hay mucha incertidumbre en general en el conjunto de la sociedad argentina, pero sobre todo a nivel de los empresarios. Y esta fue básicamente una reunión con empresarios del sector agropecuario, que tienen muchos motivos para estar preocupados por la actual situación, de tal manera que, bueno, la concurrencia creo que está explicada en función de eso y también el perfil de las preguntas, ¿no? A ver, un panorama, creo que esa es la palabra, ¿no? Lo que vos has dicho, incertidumbre. Eh, con fantasmas de la década del 90, recuerdos de lo que fue el gobierno de Menem, cosas parecidas, decisiones que huelen a eso. En el medio, esta cuestión cambiaria, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos que hoy le toca afrontar a los sectores productivos, fundamentalmente, ¿no? Paradójicamente, un gobierno que dice que está trabajando para las empresas, para los empresarios, para los productores, pero bueno, con este número del dólar estamos complicados. Sí, en realidad es parte de los reclamos del Fondo Monetario, que explica el ruido en la negociación con el Fondo. El Fondo Monetario está pidiendo, obviamente, un sinceramiento del tipo de cambio. Para el Fondo Monetario, el atraso cambiario es del 30%. Y además pide la salida del cepo, pide la eliminación del blend, que es un poco el mecanismo con el cual se liquidan las exportaciones. Y eso obviamente genera resistencia en el gobierno, porque particularmente el presidente de la Nación se ha planteado un objetivo político irrenunciable para él de cara a octubre, que es llegar a octubre con una inflación del 1% mensual, o más o menos, y eso obviamente tiene que ver con la lectura de que el gobierno considera que bajar la inflación y llevarla a ese nivel es su carta de triunfo electoral. El tema es que las medidas que se toman para conducir a eso generan ruido en los niveles de competitividad de distintos sectores empresarios, entre ellos el propio sector agropecuario. Y eso obviamente está generando tensión porque esos sectores productivos que se están sintiendo, digamos, afectados en términos de rentabilidad, tienen de su lado al propio Fondo Monetario Internacional, que le viene reclamando no desde hace 2 semanas, que le viene reclamando desde el año pasado al gobierno argentino que se insere el tipo de cambio. Vamos a ver para dónde va la película, porque el presidente de la Nación se resiste particularmente a eso, al menos hasta octubre, y eso es lo que está generando tanta tensión en los mercados en los últimos días. Una suerte de pulseada, ¿no? Que se está dando o se comienza a dar. Vos lo decías recién, el presidente que obviamente tiene su mirada puesta en las elecciones y según su entender, la carta ganadora para él es mantener la inflación totalmente controlada, que obviamente si mueve el dólar se va a ver una repercusión de eso indudable en los precios en la calle, ¿no? Pero en el medio de todo esto hay gente de por medio. Sí, y hay sectores productivos. Y este es uno de los puntos centrales que expresa también que algunas cámaras empresarias, pensemos en la Unión Industrial Argentina, en realidad ya están, yo ya diría, enfrentándolo al gobierno argentino, enfrentándolo por este tema y también por la apertura económica, y también por el proceso de apertura económica. Pensemos que una de las cámaras de la Unión Industrial Argentina la semana pasada emitió un documento oficial hablando de industricidio. Eso ya refleja que no tienen una visión crítica ya del gobierno, sino que lo están enfrentando directamente. Y eso es obviamente lo que también se está generalizando en otros sectores empresarios, porque te diría que a nivel de general estamos viendo una disminución de los márgenes de rentabilidad en prácticamente todos los segmentos empresarios de la Argentina, que en el tiempo también está repercutiendo y va a repercutir en adelante en el nivel de desocupación. Pensemos que el INDEC emitió un informe hace 15 días diciendo que un tercio de los empresarios del país manifestó que va a despedir parte del personal en los próximos 60 días. Y esto obviamente está generando mucho ruido en las empresas y mucho ruido también en la calle. Esta olla de presión que espera que el gobierno haga cosas que no quiere hacer, está generando de alguna manera también roces internos entre actores relevantes absolutos, como lo es por un lado la figura del presidente y como lo es por el otro el ministro de Economía. Estamos viendo que hay por lo menos un choque de ideas ahí. Y te diría que además hay un choque entre el ministro Caputo y el ministro Sturzenegger.
Claro, otro jugador importante en esta historia. Que no viene solo de ahora, sino de la época de Macri, cuando ambos eran funcionarios de Macri. En realidad, también eso está generando ruido en el mercado porque se percibe ruido interno en el entorno más cercano del presidente con respecto a la política económica. A ver, es imposible hacer futurología y menos en un país como este. Pero bueno, la fecha sería octubre para pensar en algún cambio en el rumbo económico, en una suerte de sinceramiento, salvo que la fecha de las elecciones pudiera llegar a adelantarse. Es posible, es lo más probable. No digamos que es una certeza absoluta, pero es lo más probable que el gobierno nacional, básicamente el presidente de la nación, plantee seguir con esta estrategia hasta las elecciones. Es lo más probable. Pero es cierto que está recibiendo presiones cruzadas de distintos sectores y del propio Fondo Monetario Internacional para que actúe de otra manera. Carlos, recién hablabas del Fondo Monetario Internacional, que está pidiendo ciertas cuestiones, acomodar el tipo de cambio, el blend, que tenemos ahí un 20% que se va. Y, a ver, el Fondo Monetario no es que tenga un corazón muy grande y quiera que a la Argentina le vaya bien porque se pondría contento, sino hay una intención de que viene invirtiendo, viene poniendo plata y alguna vez quiere recuperar. Por supuesto. Los planteos del Fondo Monetario y el gobierno argentino tienen que ver con que no se sigan debilitando las reservas, que es lo que estamos viendo en este último mes y medio. Y ese planteo tiene que ver, obviamente, con esto. El Fondo Monetario algún día quiere cobrar en serio. Y en ese punto lo que pretende es que las reservas del Banco Central vayan mejorando en términos de divisas permanentemente. Y el gobierno argentino está jugando un partido que, al menos en el corto plazo, va en sentido inverso. En estos últimos días, semanas, cada vez se habla más, ¿no? de este acuerdo que se cerraría. Se dijo que ya estaba. Se va a cerrar en abril. Bien. Estamos hablando de algo así como 20.000 millones, una cosa así. Es lo que se especula. El número del acuerdo va a estar en torno a los 20.000 millones, pero hay 14.000 millones ahí que son casi un pase contable, digamos. En realidad los recursos líquidos van a ser unos 6.000, pero el Fondo Monetario tampoco se los va a dar en abril, sino que le va a dar una parte de eso, tal vez la mitad, unos 3.000 millones. Esperaría para cumplir el resto, a ver cómo vamos haciendo los deberes. El Fondo Monetario en sus acuerdos tiene monitoreos trimestrales. Y obviamente que va a pretender que el gobierno argentino cumpla con lo que está firmado y lo va a revisar cada 3 meses. Un enorme desafío sin lugar a dudas. Bueno, interesante esto que decís, bueno, porque nos quedamos con que en total el documento del acuerdo va a decir 20.000 millones, pero en realidad en términos líquidos físicos de dólares físicos no va a haber 20.000 millones. Hay 14 que van para pagar. Supuesto, obviamente. Bien. Carlos, ya para cerrar, es difícil, ¿no? Pero yo veo que la pregunta que se hacen, estamos en un entorno agropecuario, entonces los productores agropecuarios fundamentalmente, no básicamente, y todos los que están vinculados a la actividad agropecuaria, ¿qué se hace, por lo menos en estos, no sé, 6 meses que faltan hasta octubre, ¿no? Hay que poner el pie en el freno, ir con precaución. ¿Qué tiene que hacer el empresario? El productor tiene que ser cauteloso, no tomar medidas, digamos, que salgan del hábito normal, que cuide la liquidez, que cuide su situación, que no salga a comprar cualquier cosa, pagando cualquier cosa. El proceso de apertura económica va a seguir bajando precios en dólares, incluyendo insumos, y maquinarias, etcétera. De tal manera que yo diría que posponga compras de bienes de capital, de equipamiento, si puede, durante los próximos meses, y va a encontrar mejores precios más adelante, y que sea cauteloso también, digamos, con la toma de decisiones. Muy cauteloso. Estos son meses para tomar decisiones con mucha cautela. Y por ahí también ir analizando los gastos, los costos. Cuando uno viene con época de vacas gordas, por ahí se puede gastar un poquito más, pero acá me parece que es momento de afinar el lápiz, ¿no? Vale para todos los segmentos empresarios de la Argentina la necesidad de revisar la estructura de costos. Es una necesidad para todos los segmentos empresarios, no solo para el sector agropecuario. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos.